Amigos, bienvenidos a su programa Nuestro Canto Camino de Fe. Ya estamos terminando el mes de agosto y pues con buenas noticias que ya los casos del virus están disminuyendo y pues muy contentos de presentarles el día de hoy a un hermano muy querido, muy amado. Daniel Mendoza nos está saludando ahorita desde Georgia. Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Margarita? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Daniel, por decirnos que sí y por siempre estar al servicio de Dios, al servicio de tu ministerio y al servicio de la iglesia. Cuéntanos un poquito de ti para que nuestros radioescuchas tengan esa oportunidad de conocerte un poquito mejor. Claro que sí. Bueno, antes que nada, de nuevo, muchas gracias. Paz y alegría a todos que nos están escuchando o que nos van a escuchar. Mi nombre es Daniel Mendoza y soy de una ciudad muy pequeña del Río, en el estado de Texas. Creo que lo conoce, ¿no, Margarita? Creo que sí, como que ahí viven mis papás. Sí, bueno, de ahí soy yo. Vengo de una familia cristiana católica. Tengo dos hermanas, un hermano. Entonces, vengo de una familia de cuatro hermanos. Una familia muy católica que desde muy pequeño nos enseñó el amor a Dios. Y bueno, hablando de que eres del Río, pues la comunidad del Río es muy cercana porque es un pueblo pequeño, es una ciudad fronteriza donde todos se conocen y donde todos se ven muy frecuentemente. Entonces, ahí nos conocimos, no recuerdo la verdad en qué año, pero Creo que fue como en el 2008 o 2009. ok. Bueno, pues fíjate, yo ya me había ido de ahí, yo me fui en el 2002. Wow. Sí, yo me fui cuando me gradué, me fui a estudiar fuera y ya no, bueno, voy a visitar, pero ya no he vuelto a vivir ahí. Espero un día volver. Claro. Daniel, ¿cómo llegaste a la música católica? Cuéntanos esa parte de la aventura. Fíjate que, bueno, hablando de que vengo de una familia católica, de una familia muy cercana a las cosas de Dios, dice mi mamá que desde que ellos iban a la iglesia y cantaban en el coro de la iglesia de San José, ahí en la ciudad de Del Río, me llevaban y me tenían ahí a un lado y que yo me paraba del coche o no sé, de donde yo estaba y empezaba a tratar de bailar, de tocar la guitarra, de tocar el piano y me regañaban ahí en la iglesia por, ser, por esa inquietud de querer, que me gustaba mucho la música desde chico. Entonces, bueno, como en muchos casos, ¿verdad? Que nosotros crecemos y me gustaba mucho la guitarra. A los 12 años aprendí a tocar la guitarra. Mi papá tocaba la guitarra en el coro de la Ujú. iglesia. Entonces, él me enseñó los acordes básicos. Y tú sabes que muchos de nosotros empezamos en la música popular, en la música comercial. Ujú. Entonces ya a los 14 años estaba tocando con un grupo local de ahí de la ciudad y tocábamos en quinceañeras, en bodas, funciones de ahí de la ciudad, ¿verdad? Y ya hasta el del 2008, cuando tuve un encuentro espiritual en Acuña, en México, es cuando descubrí que me gusta, bueno, dice mi esposa que siempre me ha gustado componer música, porque antes de conocer a Dios, yo ya componía música, canciones, ¿verdad? Populares o canciones mundanas. Pero ya cuando conocí a Cristo, yo tenía una inquietud y yo Ujú. quería
irme de misionero completo o de sacerdote. Y recuerdo que mis papás estaban vueltos locos y me decía, no puede ser posible. Entonces vino un amigo muy cercano, el padre Rodolfo Achicano, que en paz descanse, y me dijo, mira, si el próximo año yo vengo y tú todavía tienes esa inquietud de irte como misionero tiempo completo, yo vengo por ti y yo te llevo a Saltillo y te preparo. Y yo dije, bueno, eso no va a cambiar, mi decisión está firme, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser misionero tiempo completo. Y cuando regresó el próximo año, yo ya había escrito varias canciones a Dios. Entonces es cuando ya me dijo él, creo que lo que tú quieres o lo que tú deberías de hacer es seguir cantándole a Dios y componiéndole a Dios. Es lo que te dijo el padre. ¿En qué año fue eso, Eso Daniel? fue en el 2008. Ah, en el 2008, cuando te conocí. Exactamente. Yo, Sí, yo, porque en yo ese recuerdo tiempo, que tú tienes una guitarra muy bonita, yo creo que todavía la has de tener, pero recuerdo que tu guitarra me, me gustó mucho. sí, todavía la tengo, es una Taylor. Ajá, es una Taylor, sí. Guitarra Taylor, sí. Y recuerdo sentándome en mi habitación y de repente sentí el querer escribirle a Dios y recuerdo que me levanté un día y me senté en el escritorio y empecé a escribir lo que se me venía a la mente, ¿no? Lo que el Espíritu Santo quería que yo escribiera en ese tiempo. Y bueno, y yo creo que de ahí, eh, creo que hay un primer disco que salió de todo eso. Ajá. Recuerdo ese disco también. Cuéntanos, lo hiciste con Luis Guerrero, ¿verdad? ¿O Sí, no? Sí, ajá. fue con Luis, sí. Bueno, el primer disco que grabé no, el primer disco fue por un amigo mío en San Antonio, Ah, ok, que tenía un estudio de grabación en San ok, Antonio y lo grabamos allá en San Antonio. ok. El segundo disco sí lo grabé con Luis Guerrero en Piedras Negras. Ajá. También recuerdo esa parte de la historia, que Ajá, andábamos, recuerdo que también estaba grabando ahí con Luis ajá, sí me acuerdo. en esa época. ¿Cómo ha sido para ti grabar? ¿Cómo ha sido para ti visitar comunidades, eh, compartir tu música? ¿Qué experiencias de fe te han tocado en este proceso? Fíjate que, bueno, entonces fui a San Antonio, grabé ese disco y la verdad yo no pensaba en salir a compartir esa música. La verdad, no sentía ese llamado en el 2008. Entonces fue un proceso y fíjate que fue una diosidencia que una persona a través del Facebook que conocí en Colombia, en Bogotá, me escribiera y me decía, porque yo ponía, ¿cómo se dice? Quotes en Facebook, mensajes Frases. frases de inspiración en el Facebook y creo que le llamó la atención y me dijo, ¿tú predicas? Le dije, acabo de hecho de sacar un disco de música religiosa y se le enseñé y me llevaron a Colombia a compartir la música. Le gustó Ok, mucho la música, me invitó, dijo, ¿quieres venir a Colombia? Y yo la verdad me impresioné bastante. Yo dije, wow, yo jamás en mi vida me fuera imaginado que alguien iba a querer llevarme a otro país a compartir el mensaje de Dios. ajá, Eso me impresionó bastante. Eh, Me pagaron el viaje, fui a Bogotá, Colombia por 2 semanas y es cuando yo concreté de lo que yo quería hacer, seguir componiendo y compartir la música religiosa con el mundo. Y yo wow. bajando del avión en Colombia me tocó mucho porque yo decía, Fíjate que nunca he salido del rancho, de las ciudades del Río o del estado Ajá, de Texas y cómo es posible que en un momentico Dios podría hacer unas cosas tan grandes.
de llevarte a otro lugar a predicar. Y eso me impresionó bastante. Y Wow. fíjate que antes de eso, tengo algo que contarte porque me acuerdo que en todo eso, me acuerdo tus padres, compartíamos mucho porque yo iba mucho a tu casa con tus papás a compartir, ¿verdad? Después de la misa íbamos y nos juntábamos ahí con tu familia, con los sacerdotes de la iglesia de Guadalupe. Y recuerdo eh, que en uno de esos encuentros, cuando llegué a la casa, yo me había ido al centro de Del Río. Tú sabes que en Del Río, en San Felipe, hay un creek, hay un Ujú, arroyo. ujú. Sí, sí. Y yo estaba rezando el rosario en ese arroyo. Y fíjate que me pasó algo muy interesante, algo muy bonito, que mientras yo estaba haciendo el rosario, eh, en el resplandecer del agua se apareció la Virgen de Guadalupe. Wow. Eso fue impactante. Y Wow. recuerdo contándole a tus papás porque yo estaba tan feliz y yo dije, oh my gosh, no puede ser posible. Y eran como las 11, 10 de la noche, no había nadie en alrededor. Y recuerdo yo estaba tan sorprendido de ver la imagen en el agua Ajá. y del vientre de María salió Jesús. Del vientre de María salió Jesús. Salió Jesús y yo me impacté bastante. Eso fue lo que casi me empujó a seguir en el ministerio, que yo sabía que Dios me estaba llamando a seguirle escribiendo. Y recuerdo que el próximo día llegué a tu casa y porque le conté a tus papás y dijeron, oh my gosh, no puede ser posible. Y le dije, sí. Eh, bueno, Me voy a ir a rezar ahí el rosario en el arroyo cuando vaya. ¿verdad? Fue demasiado Ah, impactante para mí. que todos los que nos estén escuchando del río, váyanse a rezar el rosario al arroyo. Al arroyo. Sí, Wow. Y que en ese momento cuando viste a la Virgen y al niño Dios, o sea, ¿era el niño bebé o era, cómo era? no, era Jesús así, tal y como nosotros lo vemos. O sea, ya grande. Ya grande, ya grande. Y yo trataba porque él me hablaba, pero yo no lo podía escuchar. Entonces, cuando todo eso se acabó, recuerdo en esa tarde cuando llegué a la casa, le hablé a Rodolfo Pachicano, que en paz descanse, Ujú. que era mi guía espiritual, y le conté y le dije, padre, me acaba de pasar algo extraordinario. O sea, jamás me fuera imaginado que eso me iba a pasar a mí. Y le conté y me dijo era que Dios, eh, bueno, que Dios me estaba hablando, yo no lo podía escuchar porque había algo en el camino que no me permitía seguirle. Entonces, hubo algo en ese momento, yo estaba en ese momento comprometido. Ujú. Sí Eh, me acuerdo que estuviste antes comprometido, pero sí, no recuerdo, no recuerdo nada de los detalles, te digo, pues porque sí, todo se me... yo estaba comprometido en ese tiempo y hubo algunos detalles. En fin, se acabó todo. Y yo recuerdo que el padre me decía que Dios me tenía que quitar algo del camino para yo poder seguirle. Y Wow. yo creo que fueron como un par de semanas en cuanto se terminó todo y yo estaba feliz. Y yo estaba tan feliz porque yo decía, oh my gosh, este es lo que Dios tiene que Dios. quitar de mi vida para yo poder seguirle. Wow. Sí, Qué impresión, ¿no? Cómo a veces pensamos que un compromiso con una persona pudiera ser nuestra felicidad, pero cómo también Dios nos dice, hay cosas que no te permiten escucharme a mí y te lo puso a ti de una manera muy clara. O sea, que tú no lo escuchaste, pero el padre Pachicano te ayudó sí, la a verdad que entender. Y lo importante es tener un buen guía espiritual que te sepa guiar.
y que te claro, sepa ayudar a interpretar. es verdad, tienes toda la razón. Wow. Y ahorita, bueno, cuéntanos un poquito, ya que ese compromiso no funcionó y no se dio, porque no era el plan de Dios, que también eso es otra cosa, que cuando no es el plan de Dios, no tienes paz. Y cuando sí es el plan de Dios, tú mismo lo has dicho, te llenaste, estabas tranquilo, estabas en paz. Sí, sí. Fíjate que después de eso eh, decidí estar solo por un tiempo, reflexionando sobre las cosas y mientras hacía eso salió la segunda producción que se titula Abrazo la Cruz, donde la escribí. Abrazo la cruz. Ujú. No sé si te acuerdas. Sí me acuerdo también que tenía el disco en mi carro, pero han pasado tantos años que necesito que refrescar la mente. Fíjate que el primer disco se titulaba o se titula Delante de ti. Ajá. Y yo me acuerdo que en ese disco el padre Sadi, no sé si te acuerdas del padre Sadi Nelson Santana del Río, de la iglesia de San José. No, no, no. Bueno, él me ayudó mucho en el proceso del primer disco, junto con el padre Pachicano. Y hay una canción que me llenó mucho el corazón en ese disco que se llama Delante de ti, que habla, bueno, que no somos perfectos, que todos tenemos debilidades, que todos caemos, que aunque el mundo te juzga o hay Ujú, otras personas que te juzguen, uno debe seguir adelante porque, bueno, de eso se trata, ¿no? De caer y levantarse. ujú, ujú. Y esa canción fue muy importante para mí, porque me acuerdo que cuando yo empecé el camino de andar con Dios, yo recuerdo que hubo mucha gente, muchos amigos que perdí en el proceso, ¿no? Mucha gente que no estaba de acuerdo con mis creencias. Entonces, yo me acuerdo que antes de que escribiera esa canción, hubo una amiga mía, bueno, una conocida, y recuerdo que me dijo que por qué yo predicaba, que por qué yo viajaba a cantarle a Dios, que por qué yo compartía la palabra de Dios, si yo era un muchacho pecador, que yo tenía debilidades. Bueno, más bien me dijo de todo. Y yo recuerdo llegando a la casa y yo me quedaba pensando, Dios mío, cómo hay gente cruel en este mundo, ¿no? Y en todo eso me senté a escribir esa canción. Eh, y cuando la estuve escribiendo, pensando en eso, yo decía, Dios mío, pero no, es que, o sea, por eso te necesito, porque soy una persona imperfecta. Claro. Entonces, bueno, Por- eso fue importante para mí en el primer disco, Delante de ti. y para, como para meditar un poquito más en tu experiencia, mucha gente no va a la iglesia porque dice, estos fariseos o esta gente es pecadora, o sea, ¿yo por qué voy a ir ahí si va gente que peca, va gente que se ha portado mal y que se porta mal? Pero justamente porque somos débiles y porque nos portamos mal, tenemos que ir con nuestro papá para que nos ayude a portarnos bien, o tenemos que ir a ese hospital porque la iglesia es como un hospital del alma para que nuestra alma pueda ser digna de Dios. Amén. Es verdad. Sí, y fíjate que fue difícil para mí porque después del primer disco, eh, bueno, duré un tiempo solo reflexionando y salió Abrazo la Cruz, el segundo disco. Y bueno, claro, una de las canciones que más me gustan es Abrazo la Cruz, una que está en ese disco. Y casi habla de lo mismo porque habla de, bueno, que uno tiene que abrazar la cruz a pesar de las debilidades, a pesar de los dolores de la vida, los golpes de la vida, las caídas, uno tiene que cargar la cruz. Y siempre me decía el padre,
a Chicano. Uno tiene que negarse a sí mismo, cargar su cruz de cada día y seguir adelante. Y de ahí nació la canción Abrazo la Cruz, en la segunda producción. Pues ahorita al final del programa no se vayan porque vamos a escuchar Delante de ti y Abrazo la Cruz. Eh, Abrazo la Cruz, yo creo que todos pasamos por, bueno, ahorita que estamos en pandemia, todos estamos pasando por algo fuerte y me gusta que hayas puesto de título Abrazo la Cruz, o sea, no le pusiste cargo la cruz, no le pusiste me detengo en la cruz, le pusiste la abrazo, o sea, aunque no sea bonita, porque una cruz pues no es bonita ni ligera, tú la abrazas y abrazaste tu cruz de ese momento, que era pues no un compromiso fallido y la soltería, porque la soltería no es fácil. ¿A qué te referías tú en ese momento de tu cruz? ¿Cuál era tu cruz en esa época? Mi cruz era mis debilidades. Mi cruz era, eh, bueno, querer estar con mis amigos, pero a la misma vez me acuerdo que el padre Sadi me decía, bueno, es el camino A o el camino B. El camino de las amistades que no te van a llevar a Dios o Ujú. seguir adelante en el camino de Dios a pesar de lo duro que es y a pesar de la soledad que a veces le toca a uno pasar eh, y abrazar la cruz. Y por eso te digo que de ahí salió esa canción Abrazo la Cruz, eh, porque a veces vemos que, bueno, vamos caminando por la oscuridad y parece ser que no vemos la luz. Ujú. Y parecen que las olas, entre más andamos en el camino de Dios, más grandes son las olas y más difícil es de tratar de escalarlas y aventarnos al otro lado. Ajá. Por eso te digo, esa canción fue también muy importante para mí en el camino. Eh, y esa soledad de querer estar con mis amistades, de querer vivir en el mundo, y a la misma vez me llamaba para ir a predicar y ir a cantar y yo decía, pero es que no me siento yo digno de ir a cantar o predicar, sabiendo que en mi mente o en mi corazón quiero estar con mis amigos o quiero vivir en el mundo. Ajá. Qué impresión. Y ahorita, ¿cómo te ven tus amigos? O sea, esos amigos que fueron tan cercanos y que te tenían como, te querían jalar, tú estabas del lado de entregarte a Dios y tus amigos de alejarte de Él. ¿Cómo te ven ellos ahora? Fíjate que a pesar de todo eso, yo seguí en el camino de Dios y gracias a Dios que lo hice porque a través de eso recuerdo que hubo un muchacho que conocí en el camino, un compañero, ¿verdad? Un amigo, quien estaba pasando por un momento muy frágil, un momento muy difícil en su Ujú. vida. Y recuerdo que de todos mis amigos, él se acercó un día a mí y me dijo, Daniel, quiero contarte algo muy personal. Pero como siempre escucho que tú hablas de Dios y tú predicas a Dios, yo creo que tú estás más cerca de Dios que yo y quiero que me ayudes. Entonces yo creo que a pesar de que yo quería estar con mis amigos, pero a la misma vez yo estaba predicando y cantándole a Dios, yo creo que eso le impactó bastante de todos los amigos a uno de los amigos. Me llamó, hablamos, le hablé de Dios y dijo, pero es que ¿cómo le puedo yo pedir a Dios? Yo no lo conozco como tú lo conoces, entonces enséñame cómo orar. Esas oraciones tan bonitas que tú haces. Y le dije, pero es que no son oraciones bonitas, simplemente es hablar con Él, Ujú. arrodillarte y decirle que lo necesitas. Y me acuerdo, y me dan escalofríos porque me acuerdo de ese momento porque recuerdo que él me decía, pero mi esposa está en la casa, mis hijos, y me apena
o me avergüenzo de orar enfrente de ellos, o que me escuchen, o que me vean, porque nosotros no somos creyentes. Wow, qué Nosotros feo. no somos creyentes, entonces no quiero que se burlen de mí o me pregunten por qué lo estoy haciendo. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije, entonces cuando tú te estés bañando o tú estés encerrado en el baño, arrodíllate y Wow. háblale a Jesús. Háblale a Jesús. No tienes que hacer una oración bonita, simplemente hablarle. Y yo me acuerdo que después de eso, él me agradecía tanto porque él dijo, Daniel, estaba a punto de quitarme la vida. Tenía, Wow. eh, dijo que estaba sentado en la orilla de su cama, tenía una pistola y se la había puesto en su cerebro y se iba a quitar la vida. Y recordó las palabras que, bueno, yo no le dije las palabras, sino fue Cristo a través de mí. Y yo me acuerdo que le leí los salmos y recuerdo que le dije que todos te van a fallar. Yo, tu madre, tu esposa, tus hijos, tus amigos, todos te van a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Y Dios, el amor de Dios es gigante. Nosotros no alcanzamos a imaginarnos el amor de Dios. Y me acuerdo que él me dijo que cuando él estaba a punto de quitarse la vida, él recordó las palabras que Cristo le dijo a través de mí y eso le salvó la vida. Wow. Qué impresionante cómo somos débiles, somos humanos, somos esos pacientes que necesitamos del doctor de Jesús y cómo Dios te ha usado de esa manera tan, o sea, tan palpante, real y que ahorita no lo puedes platicar. O sea, y tu amigo cómo, bueno, ya ahora ya es chisme, ¿verdad? Pero ahorita cómo está él espiritualmente. Fíjate Él, que me alegra mucho porque él está muy bien y recuerdo que después de ese incidente me pidió que le comprara una Biblia y recuerdo que le regalé una. Entonces, todos los días antes de llegar al trabajo de él, dice que se sentaba bajo de un árbol en su carro y leía una palabra. Entonces me wow, decía, ¿en dónde debo de empezar? Y yo le dije, empieza con los salmos. Y le dije, no, wow. y no quieras leerte toda la Biblia en un día. A mí me enseñaron siempre a escoger un parrafito chiquitito, leerlo, reflejarlo y vivirlo. Qué bonito. A ver, leer un parrafito, reflejarlo y vivirlo. Ok. Sí, eso siempre me enseñó mi guía, ¿verdad? Siempre me decía, Daniel, es imposible, o sea, o sea, tú empiezas a leer y quieres seguir leyendo porque te impacta mucho la historia o te Ujú. gusta mucho lo que estás leyendo y tú quieres seguir, pero él me decía, lee nada más un pedacito, refléjalo y en esa semana, por ejemplo, de lunes a domingo, vívela. Y eso se quedó Es, marcado en mi corazón y de esa manera yo fui aprendiendo, eh, bueno, la palabra de Dios. No solamente wow. aprenderla, sino saborearla, porque tú la vivías, por más que te costaba vivir lo que te decía ese pedacito de la Biblia, ¿no? Qué hermoso. ¿Y hay una tercera producción o cómo has seguido tu camino de la música después de Abrazo la Cruz? Después de Abrazo la Cruz salió otro disco que se llama, ese fue que en el 2014, 2015 fue la última producción, y ese fue, no me acuerdo el título del disco. Fue Delante de ti, Abrazo la Cruz y el último, Sin Límite. Sin límite. ¿Y tienes alguna canción favorita de esa producción? De esa producción, bueno, fíjate que en esa producción volví a sacar la canción Delante de ti, entonces me gusta mucho Ah, en la manera en que la pudimos grabar, más que la primera vez. Eh, yo creo que la madurez, ¿no? sí, De entrar sí. al estudio y decir, ¿sabes qué? Le fuera hecho esto.
le fuera Ajá. cambiado esto. Entonces, eh, delante de ti está en ese disco. Una de las canciones que más me gustan en ese disco, sobre todas, es una canción que Dios me regaló y se llama Dios te llamó. Dios te llamó. Ok. ¿Y por qué te gusta mucho Dios te llamó? Esa canción fue la última en agregarse en ese disco y fue un tiempo muy difícil para mí porque perdí a un primo hermano. Ok. Entonces yo sentía la necesidad de escribir una canción, no solamente por él, sino por todos nosotros que perdemos seres queridos. Eh, Porque a veces decimos, perdimos a un ser querido, me duele mucho, y a veces no vemos más que eso. O sea, Ujú. vemos la pérdida de esa persona y quizás muchas de las personas nunca sanan. Entonces en esa canción, en la primera parte de la canción canta una muchacha porque, bueno, le canta a su hermano. La muchacha le canta a su hermano porque era mi prima y mi primo. Entonces mi prima le canta a su hermano diciéndole que por qué se tenía que ir. Ok. Entonces la segunda parte de la canción viene Es él, el chavo. Ajá. viene él hablándole a la hermana o hablándole a la persona quien le está extrañando en esta tierra, diciéndole que todo está bien, que él está con Dios, que no se preocupe, que un día se volverán a ver. Entonces es una manera de como yo poder cerrar ese capítulo y sanar y saber de que él está en un lugar mucho mejor, que no deberíamos estar tristes, sino alegrarnos porque él ya está un paso más adelante que nosotros. Claro. Él está en la iglesia triunfante. Sí, entonces Sí. esa es una de las canciones que más me gustan de ese disco. Y cuando salía a cantar y compartir ese disco, mucha gente me decía que les gustaba mucho Dios te llamó. Dios te llamó. Y podrían encontrar en eso mucha sanación. Wow. Tu vida espiritual, Daniel, nos cuentas que la cultivas viviendo, bueno, reflexionando en la palabra de Dios y viviéndola, o sea, pero de poquito en poquito, en pequeñas dosis. Por ejemplo, ahorita que vives allá en Georgia, bueno, que estás a punto de mudarte a Washington, pero ¿cómo es ahorita tu relación con Dios? ¿Cómo ahorita la llevas y la cultivas? ¿Y cómo llevas el ministerio también de la música? Fíjate que después de la última producción en 2014-2015, volví a caer en un momento de mucha soledad. Mm, No sé, en un momento muy triste, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, te voy a contar porque eso es importante. Eh, seguía yo solo en ese tiempo. am, y me acuerdo que me invitaron a ir a cantar a Costa Rica. Ujú. Entonces yo me acuerdo que fui a Costa Rica y cuando yo estuve en esa iglesia cantando, yo me sentía vacío. Entonces yo me acuerdo reclamándole a Dios, porque todos tenemos el derecho de reclamar, ¿no? Entonces yo me Sí, acuerdo reclamándole a Dios y preguntándole o diciéndole que por qué me sentía de esa manera, que yo me sentía tan solo, porque Él no me daba una señal como me la había dado en el 2008, que yo quería verlo, yo quería escucharlo, yo quería, no sé, yo estaba como en un momento de rebeldía contra Dios. Y yo me acuerdo que yo estaba tan enojado que me bajé del escenario, bueno, me bajé del altar de la iglesia porque había otras personas tocando. Entonces yo tuve la oportunidad de bajar del altar y venir a sentarme a vivir la experiencia porque el obispo estaba paseando el Santísimo en ese ajá, momento. Y yo me acuerdo cerrando los ojos y en ese momento y diciéndole a Dios, yo ya no puedo seguir adelante en este camino porque es demasiado difícil. Yo ya no puedo cantarte, yo ya no puedo dedicarte mi tiempo, yo ya no puedo
seguir viajando, yo quiero estar con mi familia, yo quiero estar en casa con mis amigos. Y entonces cuando yo estaba, y le dije, si tú quieres que yo te siga, muéstrame, dame una señal que tú quieres que yo te siga. Y yo me acuerdo cerrando los ojos en oración y cuando abrí los ojos estaba el obispo enfrente de mí con el Santísimo y me estaba tocando con el Santísimo. Wow. Y yo, Wow. yo como un bebé llorando, yo decía, Dios mío, no puede ser posible. Y entonces cuando terminó, em, recuerdo que volé de Costa Rica el próximo día a San Antonio y tuve una revelación en donde estaba yo arrodillado en el altar y yo estaba llorando todavía del impacto que tuve el día anterior. Y recuerdo que cuando abrí mis ojos, yo miraba la cruz de Jesús a lo lejos y yo escuchaba que él decía mi nombre en voz baja. Entonces yo me arrimaba y yo me arrimaba pero con miedo. Yo decía, ¿será que sí escucho? Eh, y cuando me voy acercando, escuchaba que él me hablaba a mí. Eh, recuerdo que le hablé al padre, siempre, ¿no? Con el guía. Le hablé cuando me desperté, eran como las 3 de la mañana, me levanté y como a las 6 de la mañana le marqué porque ya no podía dormir y le dije, padre, tuve una revelación, yo estaba arrodillado delante del Santísimo y yo escuché mi nombre, que Jesús me hablaba y él estaba en la cruz. Y él me dijo que a pesar de que yo era una persona que, bueno, que yo estaba en rebeldía con Jesús, que yo estaba enojado con Jesús, que yo estaba queriéndome alejar de Dios, Él en su infinito amor y ese amor tan grande, Él me estaba mostrando que Él me amaba tan grande como, o sea, extender sus brazos en la cruz y morir por mí. Wow. Y eso fue otra cosa impactante. Yo dije, wow, yo tengo que seguir adelante. Entonces, después de eso, yo dejé de grabar, yo dejé de cantar y mejor me dediqué bueno, a ayudar ahí en el coro, en la iglesia, seguí participando con la renovación carismática en Del Río, en la iglesia de San José. Ajá. Y mientras tanto, yo conocí a mi esposa y me acuerdo que rezábamos junto el rosario Ajá. por teléfono y eso me impactó mucho porque yo decía, wow, una muchacha joven y una muchacha que le guste rezar el rosario y me obligaba a rezar el rosario. Cuando yo estaba tan cansado, yo decía, es que me quiero ir a dormir y dice, no, 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 tenemos que rezar el rosario juntos. Y entonces Wow. eso me impactó mucho y que ella también estaba involucrada en los retiros, en los encuentros con Dios, en su pueblo, en su ciudad. Entonces me llamaba mucho la atención de que a ella le gustaba estar cerquita de Dios y que eso me iba a ayudar a yo volver a comprometerme con Dios. Cómo Dios tenía muy, muy bien planeado la persona que Él tenía para ti, ¿verdad? Es verdad. Y que superó tus expectativas y que yo pienso, ¿no? Que te lo puso muy claro, que te dijo, yo sé escoger y yo te voy a escoger a alguien para ti. Y, y es verdad que a veces que cuando uno escoge por uno mismo sin que Dios escoja por nosotros, a veces nos equivocamos. Y hay que dejárselo todo en sus manos. Me ha encantado los títulos de cada disco. Fíjate que aunque te conozco poquito, no te conocía, o sea, no conocía tu experiencia, parte espiritual. Y qué hermoso lo poquito que estoy aprendiendo, que es mucho, y que sé que hay muchísimo más porque nos platiques, pero que, bueno, que en media hora no se puede, ¿verdad? Pero
qué hermoso ver la obra de Dios en ti, de verdad, Daniel. Estamos ya por terminar el programa, pero yo quisiera que te despidas con lo que el Señor esté poniendo ahorita en tu corazón de la gente que nos está escuchando, eh, para que tengan, no sé, ese ánimo o ese mensaje que tú les quieras dar en esta entrevista. Fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención la vida de San Pablo. Ujú. Y siempre me ha llamado la atención porque fue un hombre muy malo, un hombre que perseguía a los cristianos. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, ¿verdad? Tú y yo sabemos lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Y se convirtió. Y me encanta mucho la carta de los Filipenses en capítulo 4, versículo 13, cuando dice, todo lo puedes en Cristo que te da las fuerzas. Ajá. Entonces yo quisiera que, por más difícil que sea la situación, nosotros nos pudiéramos refugiar en Cristo, sabiendo que Él tiene el control realmente de tu vida. Y a pesar de que a veces nosotros nos sentimos solos y vacíos, es cuando Él está más presente en nuestras vidas. Y aunque nosotros no veamos quizás a Jesús o no sentamos a Jesús, Él nos va cargando, Él nos lleva en sus hombros, Él nos lleva en sus manos amorosas y Él nos está abrazando y regalando ese abrazo caloroso que necesitamos en estos momentos tan fríos. Y yo Ujú. quisiera que la gente que nos escucha a través de este programa eh, supiera eso, que a pesar de lo que estamos pasando en este momento por esta pandemia, a pesar de todas las cosas que estamos viendo en el mundo, está Cristo. Está Dios también trabajando y también Dios está con nosotros y Dios está en control. Solamente tenemos que confiar en Él, vaciarnos en Él y confiar mucho en Él. Y recordar lo que dice San Pablo en la carta de los Filipenses en capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedes en Cristo, quien te regala las fuerzas. Amén. Gracias, Daniel, por tan bello testimonio y tan bello mensaje. No se vayan, que aquí vamos a continuar escuchando la música de Daniel Mendoza, que también les invitamos a que la escuchen en YouTube y en plataformas digitales. Y pueden seguir a Daniel Mendoza en Instagram y en Facebook como Daniel Mendoza. Y bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Seguimos unidos en oración y les encargamos mucho en sus oraciones a Daniel Mendoza y a su familia. Nos vemos el próximo sábado, el primer sábado de cada mes, para orar por los músicos católicos. Hasta pronto.